Ejemplo 1.7. Un recipiente contiene dos líquidos no miscibles de densidades relativas 1 y 2. Determine la presión hidrostática y absoluta a la profundidad H1, B a la profundidad H1 más H2. Comenzaremos resolviendo el literal A. Determine la presión hidrostática y absoluta a la profundidad H1. Recordando, la presión hidrostática se obtiene por medio de la siguiente ecuación. Nos pide que la calculemos en H1. Esto sería en este nivel. Bien, si observamos la ecuación, entre los datos que necesitamos es la densidad absoluta. El ejercicio nos proporciona la densidad relativa. Densidad relativa es igual a la densidad absoluta de la sustancia entre la densidad patrón. Entonces, para poder encontrar la densidad absoluta, despejamos. Densidad patrón está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Tomaremos como densidad patrón la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad relativa la da el ejercicio, que es de 0.775. Al realizar este producto, la densidad nos da de 775 kilogramos por metro cúbico. Otro dato que necesitamos es la altura. H1 es de 30 centímetros. Utilizamos el siguiente factor de conversión de tal manera que los centímetros los pasemos a metros. Recordando, colocamos el factor de conversión de tal manera que los centímetros se vayan con los centímetros. Entonces H nos da de 0.3 metros. Sustituyendo todos los datos en la ecuación, tomando como gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la presión hidrostática 1 nos da de 2278.5 pascales. Nos pide que calculemos también la presión absoluta. Recordamos que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, sustituyendo en la ecuación nos queda de la siguiente forma. Como en el problema no nos dice cuánto vale la presión atmosférica, asumiremos que es de una atmósfera, que es 101.325 pascales. Le sumamos la presión hidrostática que acabamos de calcular y nos da la siguiente presión absoluta. En el literal B nos pide determine la presión hidrostática y absoluta a la profundidad H1 más H2. Nos está pidiendo entonces la presión hidrostática en este nivel. Sería la suma de la presión hidrostática por la columna de líquido 1 más la columna de líquido 2. Ya tenemos la del líquido 1. Nos falta calcular la del líquido 2. Nuevamente nos dan la densidad relativa del líquido 2. Entonces, utilizamos la ecuación de densidad relativa, que es igual a la densidad absoluta entre la densidad patrón. Como nos interesa la densidad absoluta, la densidad patrón que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Nuevamente tomaremos que la densidad patrón es la del agua, de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad relativa es la que nos da el ejercicio, que es de 1.110. Al realizar este producto, la densidad nos da de 1110 kilogramos por metro cúbico. Necesitamos también H, que es de 60 centímetros. Utilizamos el factor de conversión para pasar de centímetros a metros. Entonces H nos da de 0.6 metros. Sustituimos los datos para encontrar la presión hidrostática 2, densidad, la gravedad que tomaremos de 9.8 metros por segundo cuadrado y H. Nos da la siguiente presión hidrostática, que es 6.526.8 pascales. La presión hidrostática total va a ser la suma de las dos presiones hidrostáticas. Sumamos los dos valores que hemos obtenido y nos da la siguiente presión hidrostática total, que es 8.805.3 pascales. También nos pide calcular la presión absoluta, que sería la presión hidrostática total más la presión atmosférica. Nuevamente tomaremos como presión atmosférica
una atmósfera, que es igual a 101.325 pascales, más la presión hidrostática total que acabamos de calcular, nos da la presión absoluta, este valor. Ejemplo 1.8. Determine la presión que se ejerce sobre un buzo a 30 metros por debajo de la superficie del mar. Suponga una presión barométrica de 101 kilopascales y un peso específico de 10.064.6 newton por metro cúbico para el agua del mar. Bien, en este ejercicio nos están pidiendo la presión, sería la presión absoluta. La presión que ejerce la columna de líquido, que en este caso es agua de mar, más la presión atmosférica. Utilizaremos la siguiente ecuación para la presión hidrostática, pues el dato que nos dan es peso específico. Bien, la presión absoluta, como decíamos, es la atmosférica más la hidrostática. En este dato nos dice, suponga una presión barométrica de 101 kilopascales. En videos anteriores mirábamos que presión barométrica es la presión atmosférica. Entonces, en este ejercicio, la presión atmosférica va a ser de 101 kilopascales. A continuación podemos ver un resumen de los datos. El peso específico, la altura y la presión atmosférica. Entonces comenzamos calculando la presión hidrostática, que es el peso específico por la altura. Sería la multiplicación de estos valores. Sería 10.064.6 newton por metro cúbico por la altura, que es de 30 metros. Se va un metro de acá con un metro de acá, entonces me queda newton por metro cuadrado. Eso es pascales. Nos queda este valor. De ahí calculamos la presión absoluta, que es la atmosférica más la hidrostática. Cuidado con lo que mencionamos, ¿verdad? Aquí tomaremos la presión atmosférica que nos da el ejercicio, que fue la que se midió con el barómetro, que es de 101 kilopascales. Entonces sustituimos el kilo por 10 a la 3. Entonces a la presión atmosférica le sumamos la presión hidrostática y nos da la siguiente presión absoluta, que es de 402.938 pascales.